Zapata, que también está en línea. La bienvenida, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Hola, José. Muy buenos días, primo, a ti, a nuestro invitado, al público que nos sigue, a nuestro equipo técnico, a los capitanes del helicóptero que nos va a guiar para transmitir este mensaje de peruanidad y sobre todo de valentía. No solamente el valentía de Rayo del Sur, primo, y más la chacada a este servidor. Valentía por parte de nuestro invitado. Claro, es quien habla claro. Habla claro, fuerte y pone los puntos sobre las sillas. Perfecto, muy bien. Adelante, muchachos, jóvenes. Bueno, digo muchachos porque yo soy tío, por si acaso. ¿Ok? Así que adelante. Damos la bienvenida a Osvaldo Zapata, coronel en situación de retiro del ejército peruano. Amigos, hasta el momento este tema de los helicópteros, el mantenimiento de las aeronaves de nuestro ejército, insisto, nuestro ejército, se ha estado manejando bajo el esquema comercial conformado por Millennium Veladicor y un conglomerado ruso muy fuerte, NASC. Osvaldo, ¿se puede prescindir, el ejército puede prescindir de ese esquema comercial? Me refiero al de Millennium Veladicor y al de NASC. Osvaldo. Aló, Osvaldo. Por favor, tu micrófono, por favor, si pudieras prenderlo. José, estamos esperando que prenda su micrófono. Si prende tu micrófono, por favor, Osvaldo, sí, para que nos pueda. Ahora sí nos escuchas, ¿no? Sí, estoy con el micrófono encendido, también el video. Perfecto, reformulo la pregunta, Osvaldo. Sí. A ver, hasta el momento, el esquema comercial que se ha mantenido desde el ejército para el mantenimiento de los helicópteros es el que se llevaba a cabo mediante la alianza, la unión de Millennium Veladicor con el conglomerado ruso NASC. ¿Se puede prescindir de ese esquema comercial, el de Millennium y NASC? Sí, sin embargo, quiero ser siempre no se pueden dar respuestas muy cerradas. De todas maneras, hay que abrirla porque tenemos puntos de encuentro, puntos de quiebre. Tenemos que tener claro el tema de la guerra de la Federación Rusa y Ucrania, que se da en febrero de 2022, lo que significa que hasta antes del 2023, que es el periodo en que se conducen todas estas contrataciones, particularmente la contratación con Millennium Veladicor, anterior a la aparición de NAS, el esquema comercial era a través del holding ruso Helicópteros de Rusia. No es sino a raíz de la declaración de guerra entre la Federación Rusa y Ucrania en que este holding es sancionado por la OFAC y en Rusia se ven, digamos, obligados a generar una intermediaria estatal para que se ocupara el tema de postventa, pero ya el esquema anterior era un esquema sin NAS que se hacía a través del holding ruso. Pero acá hay un aspecto muy importante. Las contrataciones, tanto para overhaul o como para el suministro de repuestos, no se hacían de forma directa con el intermediario, que en este caso era el holding ruso. Se hacía a través de otras empresas extranjeras, también autorizadas, y como las que hoy día están registradas en la agencia de compras. Entonces, lo que se ha querido implantar, y que de facto se ha implantado, es un esquema comercial de monopolio para que ninguna actividad vinculada a mantenimiento o a suministro de repuestos se haga fuera del contexto de NAS. Pero NAS tuvo también un momento en que reemplaza al holding, aún no estaba sancionada por la OFAC, y llega un momento en que NAS es sancionada, se encuentra dentro de esa lista de sanciones y lógicamente tiene que identificar a un representante. Es decir, una oficina buscaba a otra oficina para que pudiera formalizar todos los trabajos relacionados a estas dos actividades. Entonces,
¿Se puede prescindir de NAS? Por supuesto, porque si no, ¿qué objeto tendría en que muchas empresas proveedoras para el mercado extranjero que están registradas en la agencia de compras de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estuvieran ahí? No tendría pues ningún sentido. O sea, No ese tendría esquema ningún sentido, sí lógico, se ¿no? puede, ese esquema sí se puede prescindir. Por eso es que ante este incumplimiento injustificado y que debe quedar claro, no hay causa de fuerza mayor. Esa causa de fuerza mayor invocada por Milenio no existe para el ejército, porque el ejército en el mes de enero del año 2025 declaró improcedente la primera ampliación por conciliación de los 151 días. ¿Por qué? Exacto. Por incumplimiento injustificado. Por lo tanto, no hay acá causa de fuerza mayor. Ya más adelante hemos visto que para la resolución del contrato prácticamente se han invocado dos causales, que es el incumplimiento justificado y la acumulación por máxima penalidad, ¿no? Que eso se entiende que en el ejército ya han retenido esos casi $2 millones que corresponden a esa penalidad. Así es. Osvaldo, una pregunta que creo que se cae de madura. ¿Por qué la deliberada flexibilidad del ejército frente a esa empresa panameña? Bueno, acá a mí me quedan, antes de contestar esa pregunta, acá hay que también identificar una situación que a mí me parece extraña. ¿Por qué extraña? Porque quien firmó contrato para el mantenimiento de estos tres helicópteros fueron dos actores. En este caso, por el lado del ejército, fue el SEMAE, y por el lado comercial fue la empresa Millennium, y ellos tenían a un apoderado que era el señor Alexander Reyes Olivos. Sin embargo, en el año 2025 vemos con mucha preocupación de que el apoderado prácticamente desapareció de la escena y comienza a aparecer el representante legal, porque así figura en las minutas de constitución de la empresa, comienza a figurar el señor Eduardo Atencio Jaén. Así Una es. persona que entiendo que ni siquiera ha tomado contacto con las autoridades peruanas, en el sentido con el comandante general del ejército, con el comandante general de Cologe, jefe del Servicio Material de Guerra, e incluso el jefe del SEMAE, tanto Es el un, saliente como el es un, entrante. Ese señor es un nadie fantasma. lo conoce. Es un fantasma. Nadie lo conoce. Entonces, pero sin embargo, las últimas cartas donde la empresa explicita una serie de ampliaciones vienen firmadas digitalmente por esta persona, a quien nadie la conoce. Eso, por ejemplo, es extraño. Ahora, contestando directamente a la pregunta, ¿por qué hay demasiada flexibilidad con esta empresa? Bueno, en todo caso, son dos hipótesis que con las situaciones que están sucediendo se van fortaleciendo. Una de ellas es que, como lo dije la vez en la edición anterior, acá al parecer hay una presunción de compromisos económicos, porque no queda, digamos, no es una casualidad que en el año 2023 el comandante general de logística era el general Calle. El año pasado, el jefe de Estado Mayor, general Calle, que incluso facilita una serie de reuniones con la empresa rusa. Que, insisto, no sé qué cosa tiene que ver acá la empresa rusa, inclusive la empresa rusa más promete incluso cumplimientos, que no los ha cumplido, por cierto. Pero ¿qué tiene que ver nada? Acá el responsable es Millennium Veladi Corp. Y continuamos. Y hoy día, el señor general Calle es el comandante general del ejército, y sobre él reposa esta enorme responsabilidad. Yo hablo prácticamente porque me siento, como oficial en retiro, me siento burlado. Y recibo información de muchos oficiales en actividad que me motivan a prácticamente salir al frente y decir que esto no puede ser posible. General Calle, esta decisión que se ha tomado
respecto a la resolución parcial del contrato tiene que mantenerse. Y usted sabe muy bien que hay soluciones para afrontar. Porque entonces nos hacemos una pregunta. ¿Y quién hacía el mantenimiento mayor? ¿Quién lo hacía? ¿Quién hacía el overhaul antes de que apareciera buena la escena pregunta. Millennium? Buena ¿Quién pregunta. hacía ese mantenimiento? Buena pregunta. Lo hacía el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? Nivel, ¿Cuál es el rol, ¿no? Osvaldo? ¿Cuál es el rol que debe jugar el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército frente a este problema, teniendo en cuenta, amigos, que en este momento, ahora, no está en juego el mantenimiento y por lo tanto la operatividad de las 22 aeronaves MI-171-SHP, Osvaldo? Sí. Lo que hay que dejar claro es el usuario, ¿no? La unidad usuaria es la aviación del ejército. Esta unidad es la unidad depositaria de los recursos de todas las aeronaves de la flota MI. La aviación del ejército es la unidad usuaria, es la depositaria y es la que tiene que ver con su operatividad, con el promover su mantenimiento. Y la unidad responsable de realizar ese mantenimiento, dependiendo del escalón, en este caso el más alto escalón, es el SEMAE. Y los escalones anteriores es el BEMAE, que es el batallón pues, especializado de mantenimiento, que es parte de la estructura orgánica de la aviación del ejército. Entonces, las cosas ahí están muy claras de quién tienen las responsabilidades. Por eso, así es. El SEMAE le tocó resolver parcialmente el contrato. Sin embargo, ya está fuera de su alcance. En estos momentos, ya la decisión de continuar con esta burla del ejército, ¿no? Que le han hecho al ejército prácticamente, ¿quién es el responsable de esto? Si esto continúa, el general, el comandante general del ejército, está en sus manos esta decisión. Osvaldo, hay un tema que no me queda claro. Mi amigo, el general Calle, después de su comando, quiera poder estar paseándose por los pasadizos de los juzgados anticorrupción. Porque así esto, bien, general bien Calle, dicho, bien va dicho. a traer cola. Esto va a traer cola, general Calle. Piénselo bien. Le estoy dando prácticamente las pautas y las justificaciones para que esto no se ejecute como lo quiere la empresa. La empresa no se puede venir a burlar de nosotros. ¿Cuántas veces se han burlado del ejército? Varias veces, creer, no solamente del ejército, de todos los La primera entrega era el 13 de agosto del 2024. Fue ampliada hasta octubre, fue ampliada hasta diciembre. Querían 151 días más, no se les concedió. Ha pasado todo el año. Le resuelven el contrato, estamos en un tema de conciliación. ¿Qué cosa vamos a conciliar? Ya, vamos a suponer en un supuesto dado que efectivamente la empresa de acá a finales de junio, vamos a suponer, cumple con la entrega de los 3 helicópteros. Cumple con la entrega de los 3 helicópteros de facto. Está bien, pero no ha cumplido el contrato. Yo estoy remitiéndome en forma acotada al contrato. El contrato ha sido incumplido. No es que en junio va a venir la empresa, ¿sabe qué? A sacar tus helicópteros. No, tienen que resolverse. Y los mecanismos para la repatriación de los repuestos o componentes que aún no hayan llegado acá, por favor, el Perú y particularmente el ejército es un cliente que tiene una data de 50 años de antigüedad para Rusia. ¿Sabes qué significa? Significa, el ejército del Perú debería ser tratado como un rey, porque es el rey del mantenimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos una flota bastante amplia con respecto a otros países de Latinoamérica, y sobre todo, que somos clientes con una data de 50 años. Entonces somos clientes exclusivos. Sin embargo, el esquema comercial planteado por ellos es un esquema que busca un monopolio. Entonces, formas de solucionar esto las hay. Y eso lo saben muy bien en el ejército. Lo tienen Osvaldo, salvo, como repito,
hay que un tema quieran ellos, quieran hay un tema que encontrarse me con un interesa. tema de corrupción de funcionarios. Osvaldo, hay un tema Sí. que me interesa y de sobremanera. A ver, amigos, se emitió una resolución y lo voy a plantear en castellano bruto y achorado. Perdonen por el término. Hay una resolución por la cual se bajan el contrato por incumplimiento. El ejército emitió ese documento oficial, el cual no ha sido subido a la página oficial del SEACE. ¿Por qué, señores del ejército, ese documento no fue subido a la página oficial del SEACE? Bien, el comandante Y, general Calle va a emitir otra resolución, bajándose esa resolución, la primera por la cual se dejó de lado ese contrato. ¿Tendrá el valor de hacer ello, Osvaldo? esto me hace pensar en la segunda hipótesis, porque el general Calle es un hombre inteligente, pero podría estar presionado por alguna orden política jerárquicamente superior. Es posible que haya tenido alguna orden política ¿Tiene para respaldo dar estas político esta facilidades, porque empresa? si no, no lo comprendo. No Millennium, entiendo Millennium cómo Veladicor, Millennium con dos Veladicor, dedos de Osvaldo. frente, ¿no? Hay que Osvaldo, tener dos dedos de frente para darse cuenta que hay una orden política superior. ¿quién estaría detrás de ellos, Osvaldo? O, ¿Esta empresa tiene o un es que el respaldo general Calle político? no comprende la complejidad y, no son, y lo complicado y las implicancias penales que pudieran haber de esto. Por eso es que yo llamo su atención sobre este caso. O sea, si él no descarta totalmente el tema de la reconciliación, la verdad está que se mete en un problema Osvaldo, bastante complicado. Osvaldo, primero, a ver, si hubo una resolución por la cual, insisto, amigo, se bajaron ese contrato, no tienen por qué haber conciliaciones. No existe el vínculo comercial, se rompió. Esta empresa panameña incumplió Eh, los trabajos, dejó botados los helicópteros. No se tiene por qué convocar a ninguna conciliación. Osvaldo, la pregunta es, no, ¿existe, perdón, Osvaldo, dime, te escucho. perdón, o sea, yo hago una apreciación objetiva, objetiva de este asunto. No, sí tiene el derecho de presentar una conciliación. Y por ahí no va el tema. O sea, él puede presentar, hacer uso y puede invocar una serie de medidas legales o legalistas con respecto a la ley de contrataciones del Estado. Él puede plantear la conciliación. Y no hay ningún problema, pues que la plantee. Lo que yo es que el ejército no tiene por qué conciliar. Es otra cosa. O A sea, eso sí tiene vamos. el derecho de conciliar. Exacto. Lo voy a que no tiene por qué llegar a un acuerdo. Sencillamente debe mantenerse la resolución parcial del contrato, la que Así se es. dio este último 10 de diciembre de 2025. Y que Por dimos ahí va a, el asunto. documento que dimos a conocer en exclusiva aquí en Radio del Sur. Ahora, Osvaldo, ¿cuál es el poder político? ¿Cuál sería el poder político que estaría protegiendo a Millennium Veladicor? En teoría, el comandante general del ejército, como cualquier comandante general, tiene una dependencia administrativa directa con el ministro de Defensa y una dependencia constitucional con el presidente de la República. O sea, nadie más podría, digamos, darle una orden para flexibilizar el tratamiento con la empresa Millennium. O sea, tiene que ser una orden política superior con el ministro de Defensa, que es el general Carlos Díaz Dañino, que lo dije en la edición anterior, que el general Díaz conoce muy bien de esto porque él dio la plata, él dio los recursos. O sea, él conoce bien de cómo se ha venido llevando todo esto, porque él ha estado ahí, él programó, él gestionó, él dio las demandas adicionales para que se hiciera este mantenimiento de Milenio. Por lo tanto, él sabe qué está pasando. Y vuelvo a pedirle, ¿no? Al general Díaz, con el quien me hunde una gran amistad de muchos años, no permita que se sigan burlando del ejército. General Díaz, está en sus manos, le dije la vez pasada, 4 meses de gestión para que después usted esté circulando por los juzgados anticorrupción, no vale la pena, ministro. Es que, Osvaldo, por favor. Osvaldo, a ver, sobre este tema de la presión, yo tengo dos hipótesis mías, propias de este periodista. Una,
Estamos viviendo en este momento tú entiendes, ustedes también amigos, un juego de ajedrez muy afinado, un juego geopolítico entre está Perú, Estados Unidos, China y Rusia. Tú lo dijiste al principio, el Perú es un cliente estrella, es un cliente estelar de todo lo que es el mercado de armas ruso. La presencia militar rusa aquí en el Perú ha sido muy fuerte, sigue siendo fuerte en este momento. Se está jugando un juego geopolítico muy fuerte. Puede ser tal vez que de repente en ese mover de fichas, la entidad, la Federación Rusa como entidad, tal vez de repente puede estar presionando para que nosotros no abandonemos su mercado, porque al fin y al cabo son millones de millones de millones sobre la mesa. Además, en esa misma hipótesis, tal vez de repente podría ser la presión de determinados traficantes de armas, los cuales siempre han tenido presencia y han estado revoloteando en torno al ejército, a las diferentes administraciones gubernamentales peruanas. Osvaldo, esa es mi hipótesis. Es una hipótesis válida, válida, sin embargo, creo que deberíamos tener en cuenta lo siguiente. No olvides o no olviden todos los oyentes, que la Fuerza Aérea, después de haber tenido dentro de sus componentes potenciales material ruso, como es el caso de los Sukhoi y los MiG-29, hemos visto que la Fuerza Aérea está migrando a material de una procedencia distinta a la rusa. Entonces, esto, y lo he escuchado en varios sitios, ya se está, digamos, manejando incluso que se deba emigrar en lo que respecta a medios de transportes aéreos del tipo helicópteros. Incluso, o sea, estas complicaciones que están causando la Federación Rusa para el tema de mantenimiento está motivando de que se esté pensando ya en una migración de un material no necesariamente ruso, americano o europeo, pero ya estamos viendo con el caso de la Fuerza Aérea, que ellos ya migraron a otro material ya. Así No es, quieren saber así es. nada de los rusos porque realmente complican mucho las cosas. Somos muy complicados. Más que complicación, aquí en Rayo del Sur hemos demostrado en una edición pasada altos niveles de corrupción en lo que es el sistema de venta de material bélico ruso y además la postventa, el mantenimiento y ello. Osvaldo, en este tema de Millennium Veladicor hay un tema que también me preocupa, lo que fue el silencio frente al incumplimiento del contrato, el silencio del Tribunal de Contrataciones y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Mira, al respecto, debo indicarte que el que en relación a la resolución parcial del contrato se haya puesto en conocimiento del Tribunal de Contrataciones. Hay 5 puntos en la resolución que yo asumo que el ejército haya puesto en conocimiento o, en todo caso, que haya ejecutado los 5 puntos resolutivos que se mencionan, valga la redundancia, en la parte resolutiva de la resolución. Yo entiendo, esos 5 puntos tienen que haber sido ejecutados por el ejército, porque de lo contrario, es una falta, en principio es una falta administrativa muy grave, pero también el haber omitido todas estas disposiciones también podrían tener implicancia de naturaleza penal. Cuidado con Así eso. es. O sea, estamos asumiendo que lo que dice ahí, en esa resolución, se ha cumplido. Y si en realidad no se ha cumplido lo que dice ahí en esos 5 puntos, ya estamos ante un grave problema. ¿Y por qué? Pero acá no es una casualidad. O sea, acá hay una intencionalidad de no cumplir lo que se ha resuelto en esa resolución. De no haber sido, hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad tiene una sola finalidad: dilatar los tiempos. Vuelvo a decir, ¿para qué se quiere dilatar los tiempos? Para que Millennium pueda terminar los trabajos. Ojo,
Una cosa es terminar los trabajos, si es que ya trajo todos los componentes, desconozco si ya terminó de traer todos los componentes, aún tiene componentes en Rusia, pero si llega a terminar los trabajos, ojo, no cumplir el contrato, o sea, el terminar el trabajo no guarda relación con el cumplimiento del contrato. Son Así dos es, cosas distintas. muy Yo diferentes. estoy Osvaldo, indignado como un todos, oficial en retiro, todos los como peruanos, peruano, todos los pero peruanos por el estamos indignados, incumplimiento del Osvaldo. contrato, porque no es posible ya el plazo inicial ya, Ya ya venció, se terminó ya de duplicar. O venció, sea, ya se ha caducó. duplicado. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Osvaldo, hay un tema acá que quiero acotar a lo que acabas de decir. Ante esta distancia, ante este silencio del Tribunal de Contrataciones y la Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas, permítanme también sumar el silencio en su momento de la Oficina de Control Interno del Ejército, en su momento. Tema que denunciamos aquí en Radio del Sur. Me refiero a la Contralora Nimia Chin, la cual ya fue cambiada. Ya no es más la jefa del órgano de control interno del ejército. A ese silencio estructural, ese silencio extraño, ese silencio que desde mi perspectiva se había tramado, se había construido para tal vez de repente beneficiar a Millennium Veladicor, pero silencio al fin y al cabo que ha derivado en toda esta ampliación de tiempo y que los helicópteros sigan aún sin repararse. Me sigue preocupando, Sí, Osvaldo, el destino de las 22 aeronaves MI-17-SHP del ejército. Me sigue preocupando el overhaul, el mantenimiento de esas naves y en manos de quién va a caer. Tal vez este tiempo que se pretende dar a Millennium Veladicor sería para favorecerla finalmente con el trabajito, ¿no?, de mantenimiento de esas 22 aeronaves. Ya. Al respecto, yo debo de hacer una precisión de detalle. Vuelvo a repetir y me disculpan si yo siempre encaro al general Calle porque él es el actual responsable administrativo del ejército. General Calle, acá van a haber problemas porque usted sabe muy bien que el contrato fue resuelto parcialmente porque es el hito 3 el que no se ha cumplido. Pero no perdamos de vista que el hito 1 y el hito 2, que ya se cancelaron, que ya se dio la conformidad, en realidad esos hitos, la ejecución de esos hitos, ameritan una investigación posterior. Una auditoría feroz y Si rabiosa. Dios realmente me bendice y me da la oportunidad de llegar al Senado, ténganlo por seguro que yo voy a sentar a todas estas personas que han estado vinculadas a este contrato, porque ese hito 1, ese hito 2, hay que investigarlo. Dejan mucho que Y eso. finalmente, con el tema de los 24 helicópteros. Te va a ganar la franja, José. Sí, tenemos ya que terminar la entrevista, Finalmente, Osvaldo. con respecto a los 24 helicópteros, yo solamente termino nuevamente dirigiéndome al comandante general del ejército. No vaya usted a permitir que la conciliación salga a favor y en acuerdo de Millennium Veladicor. Debe usted mantener la resolución parcial del contrato. Así es. Bien. Primo Y contigo. evitar que en un Primo futuro contigo. no se le vaya a ocurrir a usted darle el mantenimiento de las naves 171 CHP a una empresa que ha incumplido en forma injustificada. Primo contigo. Listo, José, muchas gracias al coronel también por estar con nosotros y por supuesto esperamos que las cosas salgan tal como tienen que ser, de acuerdo a ley y no como ahora que se están manejando las cosas de manera quebrada, ¿ok? Coronel, muchas gracias, éxito para usted y por supuesto recordamos a todos ustedes que el coronel está participando para el Congreso, para el Senado de la República, ¿ok? Listo, dejamos. Gracias a ti, Listo. primo.